Ahora agradezco a Elisa Pineda, ella es investigadora del Center for Health Economics and Policy Innovation de la Imperial College Business School de Londres, para que nos platique sobre las medidas que se deben tomar para evitar mayores contagios de COVID-19. Doctora Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti allá desde Londres. Primero que nada, preguntarte... tú has hablado de que ahí en el Imperial College han hecho algunos estudios y ven que hay dos posibles maneras de abordar un virus como el COVID-19, la mitigación y la contención. ¿Nos puedes decir cuál es cada una y cuál aconsejarías para México? Sí, muchas gracias. Sí, así es, se han realizado estadísticas, modelos en los cuales se proyectan dos posibles estrategias para llevar a cabo contra COVID-19. Una de ellas es la mitigación y la otra la supresión. Muestro aquí unas gráficas y comparto con ustedes. Estas estrategias están basadas en el número de camas de cuidados intensivos que serían utilizados por la población. Entonces, la estrategia de mitigación se enfoca en cuidar que la población que se enferme sea lo más baja posible, sobre todo cuidando a los grupos vulnerables, mientras que la estrategia de supresión se enfoca en aislar a toda la población, protegiéndola así de la propagación del virus. Con estas pruebas que se realizaron en Imperial College London, se determina que la estrategia de supresión, donde se combinan todas las estrategias, como podemos ver aquí en una de las gráficas que les comparto, se puede ver que cuando no se hace a cabo ninguna acción, el número de casos aumenta dramáticamente. Sin embargo, cuando llevamos a cabo una combinación de acciones como es el aislamiento de casos, la cuarentena en hogares, el aislamiento social y la protección de toda la población, es entonces que podemos observar cómo disminuyen y se mantienen los números de casos bajos, de esa manera protegiendo a los sistemas hospitalarios de una sobrecarga masiva de casos en un solo momento. Por eso es tan importante que como población actuemos y sigamos las recomendaciones de salud pública que se están ahorita ejerciendo por parte del gobierno mexicano. Esto ya está basado en evidencia científica y se requiere del apoyo total de la población. Sin el apoyo de cada individuo, jóvenes y grandes, no podemos llevar a cabo esta acción de manera efectiva. Necesitamos la acción, la cooperación de cada mexicano para poder lograr que esta estrategia en realidad sea efectiva como se pronostica. Esas estrategias se determinó que en Estados Unidos y en Gran Bretaña, si no se llevaran a cabo, más de 250,000 personas morirían en Gran Bretaña y más de 2 millones de personas morirían en los Estados Unidos. Los pronósticos para México pueden ser aún más graves si no se acatan estas medidas de prevención que todos podemos llevar a cabo quedándonos en casa y protegiendo sobre todo a la población más vulnerable, aquellos mayores de 60 años, pero también todo tipo de población que tiene algún padecimiento adicional de salud, como enfermedades crónico-degenerativas. Elisa, y tú hablas de este requerimiento de camas de cuidado intensivo. También veía que habían hecho en el Imperial College un cálculo pensando en Italia y en Estados Unidos. Para el caso de México, veo que tenemos mucho menos camas por cada 100,000 habitantes. Así es, en México se cuenta con menor cantidad de la recomendada por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes, México cuenta alrededor de 1 a 2 camas. Sin embargo, se ha visto que aquellos países que han ya sufrido más por COVID-19, como por ejemplo Italia, cuentan con mayor número de camas que México. Por esa razón, es muy importante que mantengamos el número de casos lo más bajo posible, por medio del aislamiento social, por medio de quedarnos en casa y tratar de evitar el contacto con otras personas, actuar como si cada persona es un posible portador de COVID-19, incluso aunque no muestre ningún síntoma. Bueno, ese es el gran tema con el COVID, el hecho de que se ha visto que mucha gente lo tiene y no presenta síntomas. ¿Tienen algunos datos nuevos a este respecto, Elisa, ustedes?
Así es, aproximadamente se estima que las personas que se infecten con COVID-19, el 81% podrán no padecer síntomas visibles o padecer síntomas leves, que estos pueden variar desde fiebre hasta neumonía. Y aproximadamente el 15% de la población que se infecte tendrán síntomas más severos y alrededor del 3 al 5% de la población pueden presentar síntomas extremadamente graves o incluso la muerte. Por eso es muy importante que protejamos a toda la población, permaneciendo en casa y evitando el contacto mínimo de 2 metros entre personas posiblemente infectadas. Doctora Elisa Pineda, muchísimas gracias por habernos tomado esta comunicación esta noche para ti allá en Londres, tarde acá para nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches.